buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que los días martes a esta hora se conectan a través de las diferentes redes sociales, a través de las diferentes eh, páginas de nuestra iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual a través de nuestros aparatos inteligentes, a través de nuestros teléfonos, de nuestros computadores, incluso de nuestros televisores, y lo hacemos con el objetivo siempre de llevar temas en algunos casos proféticos, en algunos casos actuales, en algunos casos mediáticos, pero siempre teniendo como punto de referencia lo que es la escritura, siempre sabiendo de que cada una de las cosas que planteamos está amparada, está sostenida por bases bíblicas y sobre todo teniendo en cuenta un panorama como el que vivimos hoy por hoy en las diferentes partes del mundo, ¿no? Donde las circunstancias, las cosas, la sintomatología que se ve en diferentes rincones del mundo posiblemente no es la más agradable en muchos sentidos, sino que eh, están ocurriendo varias situaciones complejas y que de alguna u otra manera ya la misma escritura nos había anticipado que estas situaciones o estas circunstancias se darían antes de la aparición nuevamente de Jesucristo aquí sobre la tierra. Eh, y eso es algo que justamente hemos venido tratando en estos programas, en lo que es este formato de los días martes, y como le digo, donde procuramos siempre llevar diferentes temas, pero siempre representados o sostenidos más bien por lo que son las escrituras. Por cierto, hoy empezamos un nuevo tema. Recuerde usted que hasta hace 2 semanas estuvimos hablando de dos temas, más bien dos aspectos en cuestiones espirituales bastante, pero bastante importantes, tanto por lo que fue históricamente como por lo que se está dando hoy por hoy, que lo que tenía que ver con lo que era Sodoma y Gomorra, y también con lo que era Babilonia. Y estuvimos mirando estos temas hasta hace apenas 2 semanas, pero hoy estaremos entrando en un nuevo tema y procuraremos poder dar la mejor claridad a cada uno de ustedes en cada uno de los aspectos que podamos analizar dentro de esto. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, quiero saludar en esta noche a el panelista que me acompaña. Hoy extrañarán o echarán de menos a nuestro copastor, está un poco delicado de cuestiones de salud. Le deseamos pronta recuperación y en esta noche no nos acompaña, pues confiamos en que en los próximos programas ya él pueda estar acompañándonos, pero por el momento pues eh, pedimos de que el Señor esté bendiciendo su vida y que prontamente esté reuniéndose en las diferentes actividades de la iglesia con nosotros. Pero voy a saludar a mi otro panelista, nuestro hermano Exxon, dándole las gracias por estarme acompañando en esta noche y por poder llevar lo que será este tema eh, del cual empezaremos a hablar en esta noche. Hermano Exxon, bendiciones y bienvenido a este nuevo programa del FAR. Sí, claro. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. Muy buenas noches. Qué lástima, obviamente, que no podamos contar hoy con el conocimiento, el aporte histórico de nuestro copastor Jairo, el cual sigue algo delicado, tocado de salud y que a pesar de que no está con nosotros aquí en la transmisión como panelista, ahí usted lo ve, ahí está conectado, siempre buscando la forma de integrarse y de no perder esa comunión a través del mensaje
o la palabra de Dios. Pues sí, pastor, nos toca arrancar un nuevo tema con mucha profundidad, el cual de todas maneras tenemos la disposición. Tenemos a nuestro hermano Ricardo que nos está apoyando en las comunicaciones, al cual también bendecimos porque también como un equipo, como una familia y como un cuerpo de Cristo, pues ahí se ve el apoyo que debería tener la iglesia. Pero, pastor, por ahora, desayúnenos de qué vamos a hablar en este programa, posiblemente segundo programa, si Dios lo permite, y arrancamos, como siempre lo decimos, con la actitud, con la Biblia, papel y lápiz, y estamos listos para servir. Pastor. Sí, un saludito también a nuestro hermano Richie, que hoy nos está ayudando con el tema de comunicaciones. Él está por allá escondidito, pero no es quien está ayudándonos en lo que es este tema de la transmisión. Un saludo para él y eh, las gracias por su apoyo en esta labor tan importante, ¿no? Vamos a hablar de un tema que hace referencia y que está encasillado por allá en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 7, y que hace alusión a los 144.000. Es un tema que inclusive ha generado diferentes polémicas, eh, inclusive en diferentes doctrinas. Obviamente, ahora más adelante empezaremos a estudiarlo a profundidad, pero solamente como preámbulo, déjeme decirle de que, por ejemplo, los testigos de Jehová, una de las cosas que ellos sostienen es que ellos son esos 144.000. Eh, Analizando, yendo a profundidad un poquito sobre este tema, obviamente existen preguntas, lógico, planteadas en el caso, por ejemplo, de lo que es esta falsa doctrina, donde entonces la gente pregunta, bueno, ¿y si ellos son los 144.000? Eh, digamos que entonces es un número solamente exclusivo, ¿y qué pasa si llega más gente? ¿Y qué pasa si ya pasaron ese número? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Entonces, ellos han planteado unas diferentes cosas. Yo como les digo, he analizado varias cosas de las que ellos afirman precisamente referente a esto, que tal vez a lo mejor dentro de este estudio hasta lo mencionemos, pero solamente lo doy para que usted lo tenga en cuenta, porque así como ellos, hay varias doctrinas que sostienen que ellos son los 144.000 y queremos despejar un poquito este tema realmente, cuál es este grupo de personas, quiénes son, si son la iglesia, si es un grupo separado por parte de Dios para cumplir diferentes objetivos, si es el pueblo israelita, si son los sobrevivientes de la gran tribulación, bueno, diferentes aspectos que son necesarios entenderlos. Pero renglón aparte aparece otro grupo de personas a los cuales la Biblia los cataloga, que es un grupo con vestiduras blancas. Y también vamos a hablar sobre este grupo. Entonces, yo creo que esta noche vamos a hablar específicamente de los 144.000. Vamos a profundizar ese y quizás el próximo programa nos adentremos ya en lo que es este grupo que hace alusión de las vestiduras blancas. Entonces, vamos a estar abriendo la escritura. Los invito de que estemos abriéndola en el libro de Apocalipsis, ya lo había dicho, capítulo 7, eh, verso 1 en adelante. Voy a utilizar la versión Reina Valera. Vamos a ir hasta el versículo 8. Dice así la escritura. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Verso 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hasta ahí la escritura. Bueno, así más o menos nos habla de algunos aspectos referentes a este grupo de estos 144,000. Seguramente usted se estará preguntando qué importancia tiene este grupo de personas y por qué son mencionados en el último libro profético de la Biblia. Lo primero que quiero que de pronto hablemos, hermano Exxon, es que hasta unos capítulos anteriores ya venían dándose algunos de los juicios de Dios, ¿verdad? Y particularmente se habla de 4 ángeles que eran los que estaban, ¿cierto? Haciendo, digamos, o cumpliendo esos juicios de parte de Dios. Parece ser que son estos mismos que aparecen aquí y a los que se le da la orden de que frenen, digamos, lo que es esa ira de parte de Dios, ¿no? Es decir, que no sigan más esa cantidad de desastres que habían venido hasta este momento. Hay algo que también me parece bien interesante, y es que recuerde usted de que inclusive los puntos cardinales, lo que es norte, sur, este y oeste, que nos parece una obviedad, pues hasta esa altura no lo era tanto, porque recordemos de que quien finalmente vino a hablar de esto fue épocas o tiempos ya muy cercanos a lo que es, digamos, la que conocemos como diferentes razas, inclusive mencionado en épocas de Colón, mencionado un poco antes en lo que son esos primeros viajes para colonizar diferentes partes del mundo. Entonces, qué particular de que este libro, que es escrito con tantos años atrás, nos hace claridad de que de los 4 vientos que soplan en diferentes costados de la tierra, que ahí los ángeles tengan de alguna manera cierta consideración con el juicio que se estaba dando en ese momento sobre la tierra. Hermano Exxon, voy contigo. ¿Por dónde empezamos, pastor? ¿Por dónde empezamos? Arranquemos por lo que usted como introducción habla sobre este grupo de personas de esta secta, porque hay que decirlo tal cual, de los testigos de Jehová, donde si mis matemáticas no fallan y las suyas tampoco, pastor, ¿cómo explicar de que de los 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo, según su propia página, ¿cómo usted explica de que solo 144,000 de ellos van a pasar el año, llamémoslo así, o serán los escogidos? ¿Qué pasa con esos otros 7,800,000 y pico y mil infracción de seguidores de esta secta? Es un dato no muy poco porque anuncia claramente el desvínculo de conocimiento de las escrituras
Y claro, todo arranca con una marihuanada, como suelo decir, de su fundador, porque su fundador no fue ni Cristo ni nada. Su fundador es don Charles Taze Russell, Carlos Taze Russell. Como suele ocurrir con las sectas, pastor, se le aparece un demonio con una nueva revelación, ya no necesita la Biblia, usted empieza a escribir otra cuestión aquí y mire dónde va el chiste hasta el día de hoy. Es impresionante, de verdad, ver cómo la gente cae constantemente. Vemos este tipo de personas casi en todas las esquinas, en muchas partes de las ciudades. Son los que sí le golpean a uno en la puerta ya. Y que por lo general cumplen con los no requisitos que Dios a través de hombres y siervas de Dios pide para usted poder predicar acerca de él. Dice Pablo por allá, no le permito, oiga Pablito, o Pablo le dice a Timoteo, oh, que no se levante por ahí cualquier montón de neófitos, de personas sin conocimiento, para hablar de las cosas de Cristo y de Dios. Y qué coincidencia que lo que usted ve más alrededor de las esquinas, de los parques, o son, y no estamos discriminando, no se malentienda, o son señoras avanzadas o son señoras con jóvenes prácticamente que se les ve que no tienen el conocimiento de. Pero ¿cómo usted va a juzgar así, hermano Edson? Mínimo, mínimo han sido 6, 7 veces que yo personalmente me he sentado a hablar con ellos. Ellos han golpeado en mi casa y como obviamente uno respeta, uno les abre la puerta. Y siempre que vienen dos personas de la raza femenina a compartir su atalaya, ¿verdad? Siempre les hago esta misma pregunta. Yo sé que ustedes no creen de que el infierno existe, pero ¿qué pasaría? Y esto lo digo públicamente para que entiendan de que cuando hay personas que realmente tienen el don de la palabra, como dice la escritura, el diablo tiene que ir. Y las 6, 7 veces que me he encontrado, tanto señores, señoras, jóvenes, la mezclazón de testigos de Jehová, por lo general terminan, qué pena, ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir, que es que lo que pasa es que bla, 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 bla. Eso de antemano deja muy mal parado el nombre de Dios, porque usted nunca va a ver un apóstol, un profeta, un ministro de él saliendo corriendo mientras el diablo se burla de él. Eso nunca ha ocurrido, pero con ellos pasa siempre eso. Y yo lo reto, si usted es testigo de Jehová, venga a nuestra iglesia, tráiganos su Biblia, tráiganos a su líder si quiere. Y con mucho gusto entramos en un debate abierto y público. Si usted cree que tiene el respaldo de Dios, seguramente el Señor los va a acompañar. Pero bueno, pastor, 144,000, de los cuales arrancamos este estudio, algo que me causa impresión de entrada, es lo que usted menciona. Mire que Dios delega a los ángeles poderes. Mientras nosotros nos enseñaron por la religión tradicional, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y parece bien la oración, ¿cierto? Parece bonita, parece bíblica, pero es que hay un problema. Los ángeles no se someten a las órdenes del ser humano. Ellos se someten y obedecen a la voz de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no? Así de que si usted es de los que le gusta ese término de que es que yo tengo mi ángel de la guardia, mi protector, mire, todos los días hay montones de personas que salieron de la casa y los espichó un carro, los mató un tren, lo apuñalaron y creían fielmente que no, yo sé que los ángeles están conmigo y no, se fueron de rumba por alguna razón. Doctrinalmente y bíblicamente, los ángeles no responden a las oraciones de un mortal como usted y como yo. ¿Por qué? Porque es que el patrón de ellos está allá arriba, se llama Jesucristo. Estamos entendiendo. Y claro, aquí nos revela la escritura, aquí en Apocalipsis capítulo 7 de entrada, que Dios les da unas órdenes. Mire, ahí está la orden de Dios. Dice aquí claramente, no hagáis daño a qué?
a la tierra, ni al mar, no toquen los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién está dando la orden ahí? ¿Usted o yo? La está dando Papito Dios, Papito Yahweh. Estamos enseñando doctrina para que usted entienda. Y entonces, ¿cómo es posible que los ángeles, que el arcángel Miguel, eso, siga creyendo marihuanadas? Que el diablo le fascina utilizar sus mentiras para engancharlo a usted. Usted cree que es un favor de Dios y no lo es. Y eso va a terminar, obviamente, con que su alma se despierte un día. ¿Y yo por qué estoy calientico aquí? Dijo Jesús, un día ustedes me van a decir Señor y Señor, y yo les voy a tener que decir, yo a ustedes no los conocí jamás. Pero bueno, hay una orden impresionante, pastor, aquí, en medio de esto. Dice de que a esos ángeles, antecito de que Dios dé la orden de que se levanten esos 144,000 hombres. De una vez quiero dejar esto claro. Y Dios no es de que tenga a las mujeres por debajo ni nada. No, 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 no. Qué pena. Dios no trabaja esa función. Pero es que ministerialmente siempre Dios ha tenido un orden, tanto en el hogar el hombre es la cabeza, la mujer trabaja al lado, en las cosas de Dios. Jesús siempre llamó a 12 hombres. ¿Por qué? Porque hay un orden, hermano. No cuestione, no pregunte por qué yo sí, por qué usted no. Porque le digo a usted, mujer, no se ofenda. A la primera que engañaron en el huerto no fue a Adán. La engañaron a usted. Entonces, mire que Dios tiene órdenes sacerdotales, predicadores. Hay un debate hasta el día de hoy. ¿Existen las pastoras bíblicamente? ¿Tienen respaldo de Dios? Se puede que sea otro tema en algún otro programa, pastor. Pero aquí claramente se habla de un grupo de hombres encargados de qué, para qué Dios tiene que levantar con exactitud 144,000 personas. No entiendo. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Por qué dice que aquí de 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Neftalí, de Manasés? No entiendo. De eso se trata este primer programa, amigo, hermano, familiar, para que usted entienda. Estos 144,000 personas, se lo digo aquí de entrada, son los únicos predicadores que van a existir en el planeta Tierra, y esos son muy poquitos, donde Dios les va a confiar el último mensaje de salvación en medio de la gran tribulación. Avancemos, pastor, con su aporte también y vamos soltando el tema de a poquito. Sí, definitivamente. Hay algunos daticos que, aunque usted no lo crea, en esos pocos versículos nos dejan entrever mucho del trasfondo de varias situaciones. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, hermano Exxon, y es que de todas maneras Dios, algo de lo que hace siempre para purificar un grupo de personas, es permitirlos pasar por ciertos juicios. A uno le parece esa situación de alguna manera extraña, pero si usted se da cuenta, ocurre. Y le voy a mencionar algunos hechos, algunas situaciones que hay. El caso, por ejemplo, de Job. Dice la Biblia que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, que era un hombre correcto, era un hombre justo, llevaba sus ofrendas, es más, pedía por sus hijos, era un hombre que era temeroso de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, la escritura me muestra de que precisamente es pasado por cierta cantidad de situaciones dificultosas, incluso para poder de alguna manera, y usted lo va a encontrar dentro de esa historia, que el mismo Señor inclusive se siente complacido de ese hombre, y es la manera en que le puede presentar a Satanás y decirle: ¿te das cuenta, Satanás, de que mi siervo, aún a pesar de todas las situaciones por las que ha pasado, sigue ahí firme, está ahí, se mantiene conmigo? Esa es una situación. Le coloco otra.
En el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, cuando es colocado en libertad, recuerde que paralelo a esa situación, aunque ese pueblo no fue tocado, digamos, por las 10 plagas, sí estaban viviendo o estaban viendo lo que era la furia de Dios en contra del pueblo egipcio. Es decir, ellos se dieron cuenta de cada una de las situaciones que estaban ocurriendo, que estaban viviendo en ese momento lo que era el faraón, ese corazón duro, ese corazón que no aceptaba definitivamente poder liberar al pueblo de Dios y obviamente poder ser obediente a lo que Dios había colocado, pero el pueblo estaba paralelo ahí. Dice que inclusive se encontraba en una ciudad llamada Gosén, a la cual ninguna de esas plagas pues los tocaba. Pero vuelvo y digo, de todas formas, lo que había afuera de su ciudad, de su entorno, de lo que ellos conocían, era definitivamente una situación bien calamitosa desde cualquier punto de vista que usted la mire. Entonces, ahí, por ejemplo, va en otra situación. Le menciono otra. Algo que inclusive, eh, curiosamente, en Bogotá empezaremos a vivir en cuestiones de lo que es lo del racionamiento de agua. Mire que una de las cosas que Dios muestra como bendición es el agua. Y capítulos muy adelante de esta historia de Moisés, del pueblo de Israel, de Egipto, nos encontramos con un profeta llamado Elías. Y mire que uno de los juicios que Dios hace sobre lo que en ese momento había como reino, como rey, y ese pueblo que era desobediente en ese momento, una de las cosas que Dios permite es que no llueva. Es decir, que el pueblo empiece a sentir sed. Incluso no crea, lo meditaba en estos días, qué particular, de que una de las cosas que va a ocurrir, no dicho por mí, aunque sí lo hemos mencionado en algunos programas y tal vez en algunos mensajes, pero los mismos gente que hoy en día administra, digamos, lo que es esto del acueducto y tantas diferentes cosas, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá, del mismo gobierno, están asustados, están preocupados porque dicen, bueno, este año probablemente salgamos a flote, de una manera o de otra. Pero esta mañana, por ejemplo, escuchaba a nuestro alcalde de Bogotá, al señor Galán, que decía, me tiene preocupado el 2025, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en cuestiones, digamos, del cambio climático. Él inclusive dijo, nosotros calculábamos que ahorita en marzo cayeran bastantes lluvias, incluso sobre lo que es el tiempo de la Semana Santa. Lo dijo tal cual así. Nosotros calculábamos que en esos días iba a llover bastante. Y resulta que, oh sorpresa, no llovió. No hubo ni una gota de lluvia, ni nada de eso. Es muy paradójico porque si usted se da cuenta, como le digo, en el caso de la lluvia, incluso usted lo encontrará en la Biblia, la lluvia temprana y tardía simbolizan bendición. Pero por el contrario, cuando se cierra el grifo allá en el cielo, lo que está hablando es de un juicio. Y eso fue algo que también ocurrió en la época de Elías. O sea, lo que le quiero decir, lo que les quiero decir, es que de todas maneras, siempre que hubo un pueblo, de todos modos, escogido de parte de Dios para cumplir ciertos roles, en este caso estamos hablando de los 144,000, esas personas, si bien es cierto, Dios las cuidó, ¿cierto? De todas esas cosas, digamos, que vinieron a manera de juicio, sí les tocó vivir en ese ambiente. Y los 144,000 no son la excepción. Y si usted se da cuenta, justamente el preámbulo de esos primeros versículos lo que dice era que estaban viviendo en ese juicio que se había venido sobre la tierra y que incluso por eso el Señor le dice a los ángeles,
un momentico, paremos un segundo porque es necesario marcar a esos 144.000. Voy contigo, hermano. Algo que me, y quiero aportarlo también, porque yo medito en todo esto. Nosotros entendemos como el nuevo orden mundial, la élite, la gente que está detrás de todo esto, creyendo de que ellos tienen el control y tienen es un control permisivo de parte de Dios. ¿Cómo es coincidencial que precisamente en el día de ayer, en el día del eclipse solar que ocurrió en México, Estados Unidos y Canadá, ayer mismo nos desayunaron con esa noticia, pastor, del racionamiento del agua? ¿Por qué coincidencialmente ese día? Ahora usted bien afirma, este alcalde ya se preocupa para el 2025. Y yo estoy consciente que hay muchos de estos líderes que de pronto son de muy bajo perfil, aunque son líderes y son autoridad de alguna forma, valga la redundancia, pero muchos de ellos posiblemente no sepan en su totalidad este control mayor de realmente de esta gente en poderes de alto rango que ni siquiera son muy conocidos y que todo apunta exactamente a lo mismo. Están hablando de escasez, están hablando de que no hay agua, están hablando de que las montañas están ardiendo. Y mire que aquí de entrada vemos en estos versículos que Dios utiliza ángeles para enviar incendios, para fabricar o programar tsunamis, terremotos, porque usted lo está leyendo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. O sea, una vez estos 144.000 reciban en la frente el sello de Dios, inmediatamente les doy permiso para que ustedes empiecen allá que continúen con el plan de los juicios míos, hablando de Dios, por los próximos 7 años. Hay un respaldo y una autoridad de parte de Dios que se las delega a ellos. Y no me cabe la menor duda que hemos visto a través de la historia intervenciones de los ángeles y no precisamente como las que usted de pronto cree que siempre son de protección, que es un angelito aquí con un par de alas parando los balazos, los cuchillazos. No, no, no necesariamente. No necesariamente. De hecho, los ángeles fueron los que sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Fueron ellos. Y una vez lo sacaron, ¡pum! Juicios de parte del Altísimo. Pero bueno, ustedes dirán, está muy buena la prédica, arranca bien esta cuestión, pero todavía estamos descuadrados con esa vaina de esos 144.000. ¿Qué propósito tiene esa gente cuando ustedes digan o cuándo van a aparecer? ¿Voy a estar yo ahí metido? Si usted llega a estar vivo físicamente mientras estos hombres aparezcan, ahí sí como dijo el cura Virgen Santísima, porque eso es un mal presagio. Este grupo de hombres serán los encargados, vamos a tratar de explicarlo de la forma más clara para usted, entre tantos versículos bíblicos, serán los encargados de la última predicación antes del regreso de Jesucristo terrenal aquí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que los encargados de predicar? Luego no tenemos al padre Chucho aquí, luego no tenemos al pastor tal. ¿No tenemos? Es que hay un problema y grave. Una vez Jesucristo haya llevado a la iglesia lo que hemos predicado por años, el tal arrebatamiento, el rapto, que es la oportunidad de que el ser humano que se convierta a Jesucristo se vaya con él sin conocer la muerte física. Eso ya lo hemos explicado en múltiples programas. Búsquelos ahí o si no, métase a Google qué es el rapto, qué es el arrebatamiento, investigue. Es un regalo de Dios poder ir uno al cielo porque es un rescate masivo.
Es un rescate de parte de Dios. Así como Dios rescató a Noé y a su familia, utilizó un barco, el barco o el arca representa a Jesucristo, porque por ese barco fue que se salvaron. Lo mismo en la época de Lot y su familia. Los ángeles sacaron a Lot, eso fue un arrebatamiento, fue un traslado de un lugar a otro, simbolizando que Dios siempre rescata a un grupo muy pequeño. No como usted cree que es la mayoría, no, es al contrario, es muy pequeño. Y que cuando Jesús venga y arrebate, se lleve todos los pastores de sana doctrina. Que todos van para el cielo, ¿no? Que todos van para el cielo, sí, todos, aquí se va Luna, aquí se va Maldonado, aquí se va el de Guatemala, mejor dicho, se van todos, no. Yo no conozco todavía el primer funeral donde digan, es que esta persona que está acá en el ataúd se va para el infierno. No lo conozco Jamás lo he tampoco. escuchado. Conozco amigos, familiares que eran unas fichitas y todos se fueron al cielo, todos. Mejor dicho, eso es vuelo directo, pastor. Y Jesús se hace matar, se hace clavar, se hace sacrificar precisamente porque él veía la necesidad de alertarle al mundo. No es como usted cree que la entrada al cielo es. ¿Cómo así? Mateo capítulo 7, entren por la puerta angostica porque ancha es la que lleva a la perdición y muchos son los que se meten por allá. Por eso es que necesito bajar aquí a hacerme matar, a ver si usted se sacude y entiende que aunque la salvación es gratuita, sí, eso es cierto, la salvación no tiene un costo económico, ¿verdad? Así usted ofrende, así usted diezme, eso no lo salva, hermano. Así usted venga a la iglesia todos los domingos, eso no lo salva. La salvación es exclusivamente por medio de que usted acepte a Jesús como única persona, único vínculo, única conexión entre el Padre y usted. Si usted cumple con ese requisito, usted puede hacer así. Pero si usted le mete otro dedito, otro ayudante o otro asistente, como popularmente lo hay, o si mete a la mamá, mejor póngase la gorrita de otra vez y empiece a hacer así. Entonces, una vez que venga Jesucristo por la iglesia y se haya llevado a la iglesia, donde seguramente van a estar todos los pastores de sana doctrina, ¿ya quién va a predicar entonces, pastor, si se fueron los pastores de sana doctrina? Sí, los pastores de los cuales usted se burla hasta el día de hoy. Los pastores que usted, no, pero es que ese pastor sí se la debe pasar muy bacano por allá en Dubái con los diezmos y las ofrendas, y mientras tanto el pastor está sufriendo aquí por predicar la palabra, tiene un salario prácticamente nulo porque ni siquiera se gana un salario, le toca trabajar de 8 a 5, y aparte de eso la iglesia quiere que el pastor costee la misma iglesia. ¿Esos pastores lo saben? Claro que sí, sí lo saben realmente. Entonces, cuando Dios a través del arrebatamiento se lleve la iglesia, incluyendo los pastores de sana doctrina, ¿quiénes van a quedar para predicar aquí, pastor? ¿Quiénes van a quedar? Por eso entonces Jesús y el Padre, con su inteligencia y por el amor a la humanidad terca, obstinada, corazón duro, por ese amor, ya se lleva a la iglesia, ya se llevó al pastor Miguel, ya se llevó al hermano Edson, ojalá, amén, yo digo hasta amén a eso, copastor, a la iglesia Cristo es mi bendición, y realmente los que pagamos un precio de burla y de chiste, listo, nos fuimos. ¿Usted cree que se va a levantar otro grupo de pastores Migueles, pastores Jairo, evangelista, hermano Edson, hermano Ricardo? ¿Usted cree que se va a levantar? Se van a quedar los que siempre fueron tibios, los que nunca se convirtieron, los cobarditos, y esos no van a coger la Biblia en medio de los juicios a predicar del Señor. Por eso es que Jesús, plan B. Yo ya no les voy a confiar la evangelización a los latinos, a los pastores, a los americanos. Ya no les voy a permitir que esta parte del occidente envíen el mensaje a la humanidad. No, ya les di 2000 años para que lo hicieran, ya, listo. Ahora voy a arrancar la última predicación donde arranqué con los míos, hablando de Dios. Así como como arrancó la Biblia con el pueblo de Israel,
también va a terminar la fase de predicación con el pueblo de Dios. Y ahí empieza la palabra, usted lo acaba de leer, si entendió lo que dijo el copastor. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados. 144,000 de todas las tribus. ¿De dónde? ¿De Colombia, pastor? De Israel. De Israel. No me venga con cuentos, perdone la expresión, pendejos, testigos de Jehová, de que usted es un israelita. Yo le pongo ahorita a leer la palabra original hebrea y usted queda desarmado. Dice claramente las tribus de Israel y empieza el Espíritu Santo a decir, bueno, voy a sacar 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José y finalmente 12,000 de Benjamín. Entonces, aclarémosle a la gente, hermano, no coman cuento. Los últimos 144,000 predicadores autorizados por Dios. Y siempre lo dijimos el por qué. Porque yo me imagino el corazón triste de Jesús, pastor, viendo ahorita toda esa manada de pastores charlatanes de enlace, ¿verdad? ¿Cómo le va a confiar el mensaje de salvación en la última fase a estos ladrones? Porque esos sí son ladrones, ¿verdad? Pero es que incluso, hermano Exxon, perdón que lo interrumpa, pero usted mismo se da cuenta la situación tan caótica que estamos viviendo, incluso acá mismo en Colombia. No podemos decir que estamos viviendo, como dijo alguien, en la mejor Suiza, ¿no? No, estamos viviendo en un país convulsionado en muchos aspectos, en muchos aspectos. Y obviamente así como en Colombia, en diferentes partes del mundo, porque hay diferentes cosas que se están dando y nosotros vivimos diferentes realidades y diferentes situaciones complejas. Pero la pregunta es, hermano Exxon, y por eso lo interrumpí, porque usted está hablando justamente de a quiénes se les va a confiar ese tiempo de predicar y de llamarlos al arrepentimiento. Hoy nada más, hoy, ¿cuántos pastores, cuántas congregaciones le están diciendo a la gente, prepárese porque a cualquier momento viene el Señor? Estoy seguro de que la gente está pensando en absolutamente todo, cualquier cosa, en los viajes, en lo que, en la pareja por la que he venido orando durante mucho tiempo, en la casa que he estado pidiendo por mucho tiempo, en tal cosa. Es decir, estoy convencido de que la mayoría de la gente está pidiendo por diferentes aspectos, pero desde los púlpitos, desde las iglesias, tristemente, ese mensaje de salvación donde precisamente se les está pidiendo de que cuando sucedan estas cosas, cuando sucedan cada una de estas momentos antes de que venga la parte definitiva de acá de la tierra, el gran juicio de parte de Dios, hombre, lo que nos correspondería a nosotros, y de hecho, algo de lo que hacemos desde acá es justamente alertar a la gente y decirle, prepare su vestidura, esté preparado, porque usted no sabe, ni tampoco yo, pero a cualquier momento puede venir Jesús. Y el tema es de que nosotros seamos conscientes de esa situación. 120 años Noé predicando, pastor. 120 años ese hombre solo allá mientras construían ese barco y el mundo incrédulo en sus rumbas, en sus fiestas y todo. Prácticamente estamos haciendo la misma obra, pastor. Tan sencillo como eso. Y cómo no ver lo tóxico que se volvió el evangelio de Jesús a través de los pastores ladrones, totalmente. ¿Cómo usted se... Oiga, cállese, hermano, ¿cómo está haciendo quedar mal a los pastorados? Mire, si hay algo que Dios nunca le toleró a su mismo pueblo, fue el pecado y se lo sacó y se lo denunció. A David, siendo rey, nunca le escondió el pecado. Siendo rey, pastor. Se lo denunció y la llevó profeta. Ese hombre eres tú, con Natán, ¿verdad? Nunca Dios dijo, oiga, callemos, bueno, venga para acá. Bueno, esta se la paso, venga, reconcíliese conmigo y dejamos así lo que le llamamos alcahuetería. Dios siempre ha denunciado
los falsos predicadores dentro de su iglesia. Léase Mateo capítulo 23, a ver cómo le fue a Jesús con los fariseos y los escribas de su mismo pueblo. Públicamente eso eran unas vaciadas y unas denunciadas. Ustedes, fariseos hipócritas, por afuera se visten como palomas blancas, pero por dentro, ¿qué? Puros sepulcros Sepulcros blanqueados. blanqueados. En público, pastor. Así Porque es. Dios no tolera y no calla el pecado. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que callar al pastorado ladrón, a los que usted ve en las redes sociales, a los que están en esas mega iglesias hablando ellos hablan, miren lo curioso, ellos están predicando lo que precisamente los 144,000 rabinos, porque son rabinos, van a ser rabinos, en la gran tribulación. Ese es el mensaje que se están robando ahorita, porque a nosotros nos confiaron por 2000 años el mensaje de ¿qué? De la gracia, de que podemos entrar al cielo por el sacrificio de Jesús. Lo único que hay que aceptarlo, no tiene que pagar, bautícese, congréguese, muéstrele al mundo su cambio, como lo hizo dice el hermano Ricardo que está ahí con la hora, con el endemoniado ganadero. Muéstrele, vaya y háblele a su familia de mí, muestre un fruto del poder mío de Dios y nos vemos allá arriba. Ese fue el evangelio o es el evangelio de la gracia, de poder entrar al cielo, ¿verdad? Por la obra de Él, no por la suya, no por la mía, entendiendo de que Jesús es el único al que usted tiene que constantemente mencionar en sus labios, ¿verdad? El problema es de que cuando vengan los 144,000, ellos vienen con otro mensaje, pastor. Ellos no vienen con el mensaje de la gracia. ¿Cuál gracia en medio de que cae un asteroide, Ajenjo? ¿Cuál es la gracia en medio de que cae granizo? ¿Cuál es cuál es la gracia en medio de los 4 jinetes? Que se va a acabar la comida, que el agua, los mares va a ser contaminada, los ríos, no va a haber la tercera guerra mundial, claramente va a ser por pelea por agua, así como lo muestra la película de Denzel Washington, el libro de Lee, Es que ¿cierto? de hecho ya vuelvo y digo, es que lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo acá a primera mano. Es que nosotros mismos, o sea, yo sé que usted ahorita toma las cosas como de una forma deportiva, llamémoslo de alguna manera, el hecho de que nos racionen el agua y todo eso. Ah, pues sí, pues un día estamos sin agua y qué. Pero de verdad, pensemos, porque mire que ellos mismos dicen, dependemos de que la gente sea consciente y ahorre, pero también dependemos de que llueva. Es decir, dependemos, así no lo digan abiertamente, pero dependemos de un favor de parte de Dios. Y si Dios dice no, imagínense, eso sería terrible, eso sería complicado. Entonces, y eso obviamente trae como causa colateral, por ejemplo, de que los alimentos también empiecen a escasear, ¿no? La medida de que no haya agua, ¿cierto? Para los cultivos, para los animales ni nada, pues empezaremos a tener también problemas, digamos, en ese sentido. Entonces, digamos que el panorama no es el mejor, pero la gran mayoría siguen pensando en que, como dice la misma escritura y como lo dijo el mismo Jesús, hacer tesoros acá en la tierra. Y el Señor antes decía lo contrario, no hagan tesoros acá, porque si ustedes empiezan a atesorar acá, ustedes se van a amañar en este mundo y es que ustedes no pertenecen acá, ustedes pertenecen es al reino de los cielos, entonces empiecen a hacer tesoros allá. Para con eso el día que ustedes tengan que irse de acá no les va a dar duro, porque ustedes saben que no es su casa. ¿Sí? Pero yo estoy seguro de que la gran mayoría de gente está pensando absolutamente todo lo contrario. Ahora, quiero mencionar también algo dentro de este estudio que estamos teniendo en esta noche, que probablemente la mayoría de la gente tal vez no lo conozca, algunos, ojalá y todos sean buenos lectores, pero si no, déjeme, yo quiero mencionar algo. Aquí hay una de las 12 tribus originales, porque recuerde que aquí, por ejemplo, fue mencionado Manasés, y Manasés no es, por ejemplo, hijo de, de Jacob,
¿cierto? O sea, no haría parte de esas 12 tribus, ¿cierto? Si usted le prestó atención, ahí aparece. Pero lo interesante es, entonces, ¿quién salió? ¿Quién quedó por fuera? ¿Cierto? Porque era que originalmente habían 12 tribus, ¿cierto? Y quiero mencionar eso, porque eso es algo que también tiene un trasfondo y una riqueza a nivel de estudio doctrinal y espiritual enorme. La tribu que está por fuera, de ahí, es la tribu de Dan, la tribu de Dan. Y esa tribu, si usted se va por allá a los libros, a los primeros libros de lo que es el Éxodo, de lo que son Números, Deuteronomio, y donde se menciona cada uno de estos aspectos, inclusive en el libro de Josué, y bueno, los primeros libros donde hace alusión a esto, posteriormente libros como el de Reyes y libros históricos, hay algo particular, y es que Dan tuvo dos cosas que fueron realmente complicadas en cuestiones de lo que era esas 12 tribus, ese pueblo elegido por Dios. Recordemos que de estas 12 tribus es que se confluye y se convierte en el pueblo de Israel, ¿verdad? Empiezan a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse hasta que termina convirtiéndose en esa nación que usted hoy en día ha oído por lo menos mencionar, la nación israelita. Entonces, hay algo aquí particular en el caso de esta tribu de Dan. Uno, este fue el primero dentro de esas 12 tribus que introdujo idolatría en cuanto a sus prácticas. Recuerde usted de que ellos, o Dios siempre les dijo, acuérdense que yo soy el único, que yo no comparto mi gloria con nadie y que no hay Dios afuera de mí, ¿cierto? Eso lo dijo en lo que son los 10 mandamientos que usted conoce y demás. Pero también quiero que usted analice de que obviamente él dice, soy un Dios celoso, soy un Dios que no quiero que me comparen con ningún otro Dios ni que me coloquen otro Dios al lado. Ese es el problema cuando nosotros, por ejemplo, tristemente escuchamos hoy en día, no, es que María, la madre de Dios. No. ¿Y quién es la buena? No, exacto, sí. Pero cuando se hace esa frase, se utiliza, pues dígame que si no se está colocando de una vez como por arriba de Dios a alguien, Total. porque finalmente es lo que se está haciendo. María, madre de Dios, ¿cierto? Ni siquiera dice madre de Jesús, madre de Dios. Entonces, si se le está colocando por encima de lo que es el Señor, y vuelvo y digo, el Señor dice, no quiero que ni siquiera me comparen con alguien, ni nada de eso. Pues este señor Dan, una de las cosas que hizo fue introducir idolatría dentro de las 12 tribus. Y eso obviamente Dios no se lo perdonó, no se lo rebajó. Lo dijo el hermano Exxon hace algún momento, el Señor denuncia absolutamente todo, se lo sacó adelante y dijo, por causa de eso y por una cantidad más de pecados, porque era, digamos, como la oveja negra, llamémoslo así, dentro de la familia, eso causó maldición inclusive de parte de Jacob. No quiero mencionar esos versículos o no los quiero traer esta noche porque nos tomaría bastante tiempo. Eh, pero lo cierto es que inclusive es maldito por parte de Jacob y obviamente eso causa un juicio y por parte de Dios, vuelvo y digo, la descalificación por traer este pecado dentro de su comunidad y obviamente eso trae repercusión que aquí, en este caso particular, por ejemplo, en este caso en particular, si usted se da cuenta, dentro de esas 12 tribus, la edad no está. Pero es más, y esto para darle cambio al hermano Exxon, pero quiero que usted analice inclusive la siguiente situación. Yo quiero que usted le preste atención a algo que hay acá y que es bastante, pero bastante importante en ese sentido de lo que ocurre con lo que es, por ejemplo, el caso de Dan. Permítame un segundo. Voy a
buscar acá específicamente el texto, creo que es Daniel 11:37. Daniel 11:37. Vamos a buscarlo. Y quiero que usted le preste atención a lo que dice incluso este pasaje. Sí, mire que Daniel está refiriéndose a lo que será la aparición del anticristo, ¿no? O sea, en los últimos tiempos, el hombre de maldad que aparecerá para acabar con absolutamente todo y destruir, obviamente, lo que en algún momento fue el plan perfecto de parte de Dios con la humanidad. Pero miren lo que dice en Daniel 11:37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y mire que esa palabra Dios aquí está en mayúscula. Y luego dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es interesante observar de que dice del Dios de sus padres. Es decir, que hace alusión a que en algún momento de esa generación de donde venía, efectivamente era Dios, el Dios de su familia, de su pueblo, era el Dios correcto, pero terminó pervirtiéndose. Varias personas sostienen de que se está refiriendo justamente o que viene el anticristo por el lado de la tribu de Dan. Y es muy probable, es muy posible. Yo sé que esto inclusive lo hablamos alguna vez en el tema del anticristo, creo que tenemos ese programa ahí en lo que es el archivo de nuestras capítulos del Faro. Si esto sería bueno de que tal vez usted lo buscara. Pero mire qué interesante cómo, por ejemplo, un pasaje específicamente como este está haciendo alusión a que muy probablemente de una tribu perdida como la de Dan podría ser el origen del anticristo. Hermano Exxon, voy contigo. Es obvio, el anticristo no va a ser un paisa, el anticristo no va a ser un gringo, porque hasta han dicho, no, es que el anticristo es Donald Trump. No puede ser, no puede ser Biden, no puede ser Lionel Messi, no puede ser Cristiano Ronaldo, por una simple cualidad que menciona la Biblia. Una vez la iglesia se vaya, todo el mundo le va a dar deditos like al anticristo, todos. Con una persona que se levante y diga, no me cae bien ese personaje, no puede ser el anticristo, porque dice que todo el mundo adorará a la bestia. Todos, sin excepción. Sin excepción. Y claro, tiene que venir por la línea sanguínea de Israel, de Judá. Sale Dan expulsado por el pecado de la idolatría. Dios, un momentico, con usted yo ya no me meto, ustedes me infiltraron la idolatría en el pueblo. ¿Cómo voy a contar con ustedes precisamente para la predicación de salvación cuando ustedes son los primeros que me insertaron la idolatría? Entonces, claro, pero se tiene que cumplir la profecía bíblica. El anticristo tiene que tener sangre de ellos. Los judíos nunca van a aceptar a un norteamericano, a un europeo. Nunca lo van a aceptar como un mesías, como un falso mesías. Se van a reír si aparece un man del parlamento allá en Bélgica, se van a reír si alguien escoge a alguien de la ONU allá en Nueva York. Ellos van a estar toteados de la risa. Pobres pendejos, perdone la expresión, porque ellos conocen más Biblia que usted y yo, hermano, conocen Torah, saben su historia, saben cómo comienza, saben cómo termina y sabe de dónde viene su Mesías. Su Mesías tiene que salir de Israel. Y como están esperando a su Mesías, van a poder identificar, van a poder discernir, van a poder validar si esta persona califica para ser su Mesías. Pero como el diablo es puerco, dijo el papá de Betty en la novela, listo, el diablo sabe más historia todavía. Listo, yo les voy a conseguir. Les mandaron un Mesías,
que era el verdadero y lo rechazaron, ahora yo les voy a mandar un Mesías también con sangre judía, pero que va a ser falso. Y sí, va a venir de la tribu de Usted me Dan. regala un segundo, hermano Exxon. Le quiero complementar la información ahí en Sí, Jeremías 8, 15 y 17. Eh, sí, ahí dice, mire, Jeremías 8, 15 y 17 dice, esperamos paz. ¿Cómo va a ser el tiempo de la tribulación? ¿No se supone que ese va a ser el mensaje? sí. Paz y seguridad, ¿sí o no? Dice, esperamos paz y no hubo bien, día de curación, y aquí hubo más bien turbación. El 16 dice, desde Dan se oyó el bufido de los caballos, el sonido de los relinchos de los corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahweh de los ejércitos. Creo que es un pasaje bastante revelador, donde inclusive hace alusión a lo que es esta tribu de Dan y las circunstancias que justamente se darán en la última 7 años acá en la tierra de tribulación. Hermano Exxon, ahora sí, qué pena. Complemento con usted. Génesis 49, 16. Mire, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Mire, ya está profetizando que alguien de Dan se va a levantar a juzgar a su propio pueblo. ¿Cómo es posible? Sigamos leyendo. Será Dan serpiente. Usted menciona serpiente. Ayer la NASA sacó envió tres cohetes con una misión llamada Deidad, ¿qué? Serpiente. Qué coincidencia, ¿no? Junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Salvación hemos esperado de usted, Dios. De Dan va a salir el anticristo, pastor. Yo creo esa posición fielmente. Quien se sea, se va a camuflar de gringo, de lo que sea, de ojos verdes, ojos azules, pero por dentro va a tener sangre judía. Acuérdese que cuando Cristóbal Colón sacó a los judíos allá en el 1492, venía cargado ¿de qué? De judíos. La colonización de nuestros países arrancó con judíos. Entienda eso, personas israelitas. Es impresionante, pastor. Esto tiene mucho entrelace. Y volviendo a ese tema de por qué Dios, Jesús, ve la necesidad, mire, de levantar precisamente predicadores de su misma sangre, pero correctos, es claro, porque cuando aparezca el anticristo va a haber, ¿usted cree que un apóstol de enlace, un Ronnie Chávez, un Cash Luna, un Guillermo Maldonado, cualquiera de esos payasos pastores, ¿usted cree que ellos se le va a parar a un tú a tú, a un debate, a un rabino hebreo? Hermano, eso es como poner a Mike Tyson con el copastor Jairo, para que me entiendan. ¿Por qué tiene que Jesús ver la necesidad de ya no confiarles más la predicación a nosotros, los occidentales? Porque la tuvimos por 2000 años y lastimosamente se desperdició esa oportunidad de haber convertido a millones más a causa de estos payasos, a esos predicadores, pastor. Entonces, haga matemática, Dios sabe, listo, se vino la iglesia, quedan 7 años antes de que venga el milenio. Esos 7 últimos años, Dios tiene que utilizar estos hombres rabinos, 144,000, porque tienen que ayudar a convertir, y por eso es que ese es el otro tema de las multitudes, porque si quieren que hablemos de un avivamiento, sí lo va a haber. En medio de toda esa mano de juicio, sí va a haber un avivamiento, no como el de ahoritica. Ahoritica lo que hay es una apostasía, también empieza con la A. Ahoritica no hay ningún avivamiento, pastor. De hecho, no es bíblico, porque Jesús dice,
cuando yo regrese, ¿voy a encontrar fe en la tierra? Ahorita no hay ningún avivamiento y hasta iglesias se llaman avivamiento y se quedaron igual de estancadas. No hubo nunca un avivamiento, se quedaron ahí. Claro, se avivaron. Eso sí se avivaron. Ellos sí se avivaron, pastor. Ellos sí se avivaron, totalmente. Pero Jesús, el Padre inteligentemente dice, si me quedan solamente 3 años y medio de predicación para tratar de salvar a la gente en medio de los juicios en la gran tribulación, qué mejor que sus propios rabinos, qué mejor que ellos no van a empezar a pararse ni en los púlpitos, ni en las redes sociales, ni en los canales para decirles pacten, venga, quiere casita en medio de la gran tribulación, quieren un carro en medio de que les está cayendo un meteorito. Ellos van a tratar de insertar la salvación del alma a través del Mesías, Jesús, pero aparte de eso, y eso ya lo enseñamos, pastor, y tiene mucha lógica, tienen que enseñar las fiestas. En 3 años y medio tienen que tratar no solo de ganarse las almas, sino de enseñarle a esos convertidos la bendición y el propósito de entender y aprender las 7 fiestas. ¿Por qué? Porque en 3 años y medio viene Jesús, arranca el milenio, y usted cómo va a arrancar un milenio si ni siquiera sabe celebrar una fiesta del Señor. Por eso es que Dios tiene que confiar el último mensaje a su pueblo. Pastor, el tiempo nos gana, como siempre, cuando hay mucha información, cuando hay mucha apologética, cuando hay mucha hermenéutica, cuando hay mucho, pero por lo menos se arrancó explicando inicialmente el término de quiénes van a ser por lo menos estos 144,000 predicadores. Si a usted no le quedó el tema, le va a tocar volver a entender, le va a tocar Yo, volver a revisar. ¿Sí o no? sí. Yo algo de lo que, con lo que quiero concluir en esta noche, quiero de alguna manera, si fuera el caso, digamos, dejar como reflexión final en esta noche, que cada una de las situaciones que se está dando en diferentes partes de la tierra y lo que estamos viviendo, incluso la misma iglesia, mire que, mire que el Señor dice que es necesario para que nosotros podamos entrar, digamos, a lo que es eh, ese llamado cuando venga el Señor con la trompeta y seamos llevados con Él. Hay una característica que dice, incluso lo vamos a ver en el próximo programa, la próxima semana, con respecto al otro grupo de personas que vemos. Y es que dice que debe ser con vestiduras de ropas blancas. Y la iglesia obviamente tiene que ponerse vestiduras de ropas blancas. Y yo en ocasiones me he puesto a pensar, hermano Exxon, iglesia, amigos, personas que nos siguen, que para usted ponerse vestiduras de ropas blancas, dice la misma escritura que el Señor tiene, óigame bien, tiene que muchas veces tratarnos a nosotros y a nuestra fe como el oro refinado. Es decir, que varias de estas situaciones que estamos viviendo hoy por hoy no nos pueden alejar de las cosas de Dios. Al contrario, nos tienen que afianzar más. Nos tienen que dar el aliento para venir y justamente decir, arrepiéntanse porque Cristo regresa. Alistémonos porque a cualquier momento viene el Señor. No es hora de perder el tiempo, no es hora de estar pensando en cosas que pueden ser banales en un determinado momento. Porque vuelvo y le digo, una característica que tienen estos 144,000, que tiene la iglesia y que tiene el pueblo con ropa blanca, ya lo dije, el que vamos a mencionar la próxima semana, es que eso, son esas vestiduras, lo que hablan es de santidad. Y para mí, necesariamente, vamos a tener que vivir tal vez situaciones que no son las más bonitas, pero que a la larga van a traer como resultante de que nosotros podamos estar calificados para poder partir al lado de nuestro Señor. Hermano Exxon, para ir terminando. La iglesia no tiene ahorita en su gran mayoría las vestiduras blancas, pastor. Mira, ahorita yo tengo aquí un chaleco
algo blanco y usted dirá, no, el hermano Edson se fue. La iglesia ahorita no tiene realmente las vestiduras preparadas. Eso se siente en la misma congregación. Hay murmuración, hay chisme. Un día van, otro día no van. Cuestan temas espirituales. Todavía la televisión los tiene más dormidos. La lectura de la palabra no está. Entonces, si nos vamos a lo que decimos, el avivamiento, ¿cuál avivamiento, hermano? Porque acá lo que hay es una apostasía acelerada. Y es donde ahorita el Señor está refinando precisamente el trigo. El trigo. ¿Me entienden? El trigo. Está haciendo así el Señor. A ver cuál es qué semilla es la que queda realmente ahí. Es muy peligroso, pastor, es muy peligroso este tiempo. Se siente la carga, se siente el ataque, se siente en los aires, se siente en las familias, se siente en los ministerios. Y todo apunta a lo mismo, a un aceleramiento, y se va a acelerar aún más, pastor. Lastimosamente, lo que hicieron estos hijos del diablo en el día de ayer, no solamente con el eclipse, pastor. Esta gente que no coincidencialmente ayer nuevamente abrieron y utilizaron esta máquina allá en Suiza del CERN. Ayer mismo se les dio por tratar de abrir esas moléculas, de esos protones, de conectar esos electrones, a ver si encuentran la partícula de Dios. Y lo que están haciendo es abriendo más portales para que sigan entrando demonios, más de los que ya hay ahorita. Así de que lo que se viene de aquí a unas semanas, pastor, más ataques, cosas raras, solamente Dios sabe. La iglesia todavía está aquí porque obviamente Noé estuvo ahí cuando hubo advertencia, cuando el barco estaba listo, cuando ya habían como que las goteras. Ahí estuvo la iglesia, ahí estuvo Noé. También estuvo Lot, en medio de qué? De que se le querían meter a la casa a hacer cochinadas, el movimiento LGTB, ¿sí o no? O sea, la iglesia, y estamos aquí todavía, pastor, viendo toda esta porquería, esperando que simplemente el Señor en algún momento diga, sueno la trompeta y me lo llevo. Vuelvo, le digo, si usted se llega a quedar de este muy próximo evento, ¿qué sabemos, pastor, si no va a ser ahorita en la fiesta de las trompetas, ahorita cerrando el año? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, hermano? La verdad, o sea, yo sé que esto no hace parte del tema, pero la verdad le soy sincero, hermano Edson, me tiene tan dando vueltas esa situación que es que yo sinceramente, yo no veo qué falte como para que el Señor diga, me va a tardar más en ir. La verdad es que no veo. Yo veo absolutamente todos los aspectos cumplidos. Veo algo que siempre apareció cuando fue justamente los juicios de Dios, y es la dureza de corazón de la gente. La gente no quería saber nada de Dios. O dígame, en épocas de Noé, ¿acaso la gente quiso escuchar de Dios? No. En época de Lot quisieron oír de Dios. Es más, cuando el mismo Jesús vino acá, cuando Juan el Bautista predicó, la gente no quería saber nada de Dios. Les encantaba la religiosidad. Eso sí les encantaba. Pero realmente el mensaje de Dios, no. Y yo sí siento, de verdad, de que el ambiente de hoy es muy parecido en ese sentido. Entonces, no crea, yo sí digo es que podemos estar viviendo esta situación muy prontamente. Todo esto que se ha venido dando, y perdón de que vuelvo y le digo, esto no hace parte del programa, tal vez esto lo mencione inclusive el domingo en el mensaje, pero para mí esto no es coincidencia. ¿Cómo puede ser esto de todas estas situaciones que están ocurriendo? Incluso apenas
a una semana larga de lo que es la Pascua, la verdadera Pascua judía. Usted sabe, usted, el que ha estado con nosotros y ha mirado los programas, usted sabe realmente lo que significa la Pascua judía. Ese término Pascua es pasar de un estado a otro. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor justo en este momento a través de todas estas señales? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué ahorita? ¿Será que es que nos está diciendo van a pasar de un lugar a otro? Prepárese. ¿Sí? No, o sea, para mí esas cosas como que yo no siento de que sean solamente una coincidencia. Siempre que existieron eclipses solares pre-fiestas del Señor, ha caído juicio, pastor. Tan sencillo. Aquí solamente el que entendió, entendió. Fue un anuncio. El nombre de Jesús estuvo plasmado en cada una de las coincidencias de lo que pasó en el día de ayer. Claro, mientras la gente andaba ya toda embobada, viendo cómo el fenómeno astronómico precioso, así como andaban los egipcios, mientras el pueblo del Señor estaba guardado en las casitas allá orando, Señor, guárdanos del juicio, cúbrenos con la sangre del cordero, pinten las maderitas, pinten los bordecitos, y allá el pueblo realmente discerniendo de que eso no era un buen presagio, porque el pueblo de Dios no vio el presagio, el pueblo de Dios estaba en la casita, mientras el resto del mundo espectador, desde el faraón, yo me lo imagino allá, oye, qué joya, vea, tomémonos un selfie. Así pasó en el día de ayer, pastor. Pero el espíritu a uno lo calienta, le dice, ya viene el rey. Una cosa es leerlo en la Biblia, otra cosa es predicarlo, pero otra cosa es palparlo, sentirlo en el espíritu, pastor. Si nos tocó largarnos de este mundo y dejar este negocio, dejar el carro, dejar las riquezas, bienvenido, se puede quedar el anticristo y se puede quedar el que quiera con esas vainas, se lo regalo, hermano. Porque si usted voltea a mirar para atrás como la mujer de Lot, no, pero es que todavía no es mi tiempo, yo todavía no he disfrutado. Ay, pero es que está muy bacano. ¿Cómo así viene el mundial ahorita en México, Estados Unidos y en Canadá y nos vamos a perder? No se han ni retirado Messi ni Cristiano Ronaldo. No, ¿cómo se van a tirar esta época? Quédense, hermano, es que Dios no obliga. Dios no obliga. Pero vuelvo le digo, si nosotros, el Señor por misericordia nos tiene en esa lista de exclusividad de sacarnos de este mundo, obviamente ya no van a haber predicadores, a excepto de los que le estamos predicando en la noche de hoy. Esos 144,000 que no van a venir con cuenticos pendejos, van a predicar Biblia como debió haber sido desde el principio, te van a tratar de salvar. La próxima semana tomamos ese tema de que sí va a haber salvación, pero lastimosamente a un precio de sangre. Por si usted quiere quedarse, dirá, no, pero si ustedes se van y nosotros nos quedamos, pues nosotros vamos y copiamos el mensaje de los 144,000. Le vamos a explicar cómo usted va a poder entrar al cielo, pero prepárese, no lleve gorra, no la va a poder necesitar. El próximo martes lo entenderá. Pastor, muchas gracias por la confianza. Saludamos nuevamente al copastor, a la iglesia, a los hermanos, amigos. Intentamos hacer lo mejor para advertir, para alertar, para hacer trompeta en medio de esta generación, como dijo Jesús, perversa y malvada, que no quiere nada con el Señor. Pero aquí estamos los fastidiosos, los Noés, los Lots, los Jeremías, los Isaías, los Juan el Bautista y hasta el mismo Jesucristo, estorbando, tratando de llevarlo a usted al cielo. Así es, hemos llegado al final de este programa del Faro, donde hemos venido hablando de los 144,000. Bendiciones a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Exxon, al copastor, que se recupere y que prontamente esté acompañándonos. Igualmente Richard, bendiciones, gracias por habernos ayudado con el tema de la transmisión. Y para cada uno de ustedes, nos reencontraremos la próxima semana, si es que el Señor
no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.